Matías siempre supo lo que era la soledad y en el fondo parecía haber nacido con ella. A los 7 años había perdido a sus padres en un accidente trágico y desde entonces su vida fue una sucesión de hogares temporales y acogidas voluntarias. El corazón de las personas que lo recibían parecía ser tan pasajero como las casas en las que vivía, y por más que intentaran, nadie jamás logró llenar el vacío profundo que él cargaba dentro de sí. Nunca supo lo que era un hogar, en el sentido real de la palabra, y tal vez por eso se había acostumbrado al silencio. Aprendió a vivir con las palabras no dichas, los afectos ausentes y el sentimiento de que él mismo no tenía gran valor para los demás. Al cumplir 18 años, Matías se veía sin rumbo, sin dinero y sin ninguna perspectiva concreta para el futuro. La vida parecía ser una sucesión de días iguales, cada uno más frío y solitario que el anterior. Vagaba de ciudad en ciudad, buscando algo que ni siquiera sabía lo que era, hasta que, por un golpe del destino, encontró trabajo en una posada aislada en la Patagonia. El lugar era de difícil acceso, rodeado de montañas que parecían desoladas y cubiertas de nieve todo el año. Pero, en ese momento, la posada representaba para Matías un refugio seguro, una fuga del caos que había dejado atrás. Aunque era un lugar vacío e impersonal, allí encontraba lo básico: comida y un techo. La vida en la posada era solitaria, marcada por la rutina predecible de cargar leña y mantener el lugar en funcionamiento. No había grandes conversaciones ni intercambios de afecto. Matías nunca cuestionó mucho ese estado de cosas. Después de todo, estaba tan acostumbrado a la soledad que ya no le molestaba. En el fondo, se sentía invisible, casi como si su presencia fuera irrelevante para todos a su alrededor, incluidos los pocos huéspedes que aparecían de vez en cuando. Se conformaba con el simple acto de existir sin esperar que ocurriera algo más. Pero en ese frío día de invierno, algo estaba a punto de cambiar. Era una tarde como cualquier otra cuando, al salir a buscar leña en el bosque, Matías escuchó un sonido bajo, amortiguado, proveniente de algún lugar distante. Era como si el viento estuviera tratando de contarle algo, o tal vez solo era su mente, acostumbrada al silencio que comenzaba a perderse en delirios. Pero el sonido persistía y su curiosidad, quizá incluso un impulso inexplicable, lo hizo seguir hasta el lugar de donde provenía. Fue allí, entre los árboles, donde Matías encontró al husky herido, casi muerto, enterrado en la nieve. El animal, a pesar de su estado crítico, lo miraba con los ojos más profundos que él jamás había visto, como si estuviera tratando de transmitir algo más allá del dolor o sufrimiento. La súplica era silenciosa, pero Matías la entendió claramente. Ayuda. Matías no sabía qué lo había hecho actuar, pero algo en la mirada de ese husky lo tocó de una manera que nunca imaginó ser posible. El animal estaba casi sin fuerzas, su cuerpo temblando y cubierto de nieve, pero sus ojos, esos ojos azules intensos, estaban vivos, transmitiendo algo que Matías no podía describir. Cuando lo tomó en brazos, sintió su corazón apretarse de una forma desconcertante. El perro estaba en pésimas condiciones, pero había algo en él que pedía más que solo cuidados físicos. Pedía atención, cariño, algo que Matías rara vez ofrecía a sí mismo. Con cuidado, Matías lo llevó dentro de la posada, donde, durante horas, cuidó del husky con un celo que él apenas sabía que tenía. Los primeros minutos fueron difíciles. El frío del animal era casi insoportable, y el estado de debilidad del perro exigía que lo alimentara lentamente. Cuando el husky comenzó a aceptar agua y luego comida, Matías sintió un alivio profundo, casi como si estuviera salvando algo dentro de sí mismo.
Pero mientras cuidaba al perro, no podía evitar pensar en la soledad que aún lo acompañaba. Estaba allí, en una posada aislada, con un animal herido, y aún así se sentía más solo que nunca. Pensó en su vida, los años que había pasado en hogares temporales, la falta de una familia, el vacío que parecía siempre seguir sus pasos. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y el husky comenzaba a responder al tratamiento, Matías comenzó a sentirse diferente. El vacío dentro de él no desapareció, pero algo comenzó a llenarlo, como si el simple acto de cuidar de otro ser fuera capaz de calentar una parte de su corazón que ni siquiera sabía que existía. Observaba a Rocco con más atención, sintiendo una conexión inexplicable. El perro no necesitaba palabras para comunicarse, pero algo en su mirada parecía entender el dolor silencioso que Matías llevaba. Eran similares, de alguna manera, dos seres perdidos tratando de encontrarse, y esa conexión fue suficiente para que Matías comenzara a abrirse. Cuando finalmente, después de un tiempo, Matías logró alejarse un poco para buscar más suministros, algo inesperado sucedió. Al arreglar el pelaje de Rocco, sintió algo entre sus pelos, algo que parecía estar atrapado en el collar del animal. Era un pedazo de tela congelada que sacó con cuidado, con una sensación creciente de que algo estaba mal. Examinó más de cerca el collar. Allí, escondido entre los pelos y la suciedad, había un pequeño compartimento secreto que él, casi sin pensar, abrió. Dentro de él apareció un pedazo de papel amarillento, empapado y doblado. La caligrafía temblorosa en el papel decía solo una frase, pero el impacto fue: «Ayuda, estoy atrapado en la cabaña vieja en el valle al norte». Matías se quedó parado, el papel en sus manos. Lo que acababa de leer lo dejó sin palabras. El mensaje era claro y urgente, y su mente inmediatamente comenzó a formular una serie de preguntas. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo había logrado escribir algo tan desesperado? ¿Y por qué, de todos los lugares, Rocco estaba involucrado? El husky, aunque aún débil, parecía tener una relación profunda con este mensaje, y mientras Matías observaba al animal, se dio cuenta de algo que ya no podía ignorar. Este no era solo un perro perdido, sino un vínculo con algo mucho más grande. La situación de Rocco, su propio aislamiento y el mensaje que acababa de encontrar estaban entrelazados de una manera que Matías aún no lograba entender, pero sabía con certeza que su vida estaba a punto de cambiar. Necesitaba hacer algo, ahora. Con las manos temblando, Matías miró nuevamente el mensaje. La caligrafía temblorosa aún parecía danzar ante sus ojos. El frío del ambiente a su alrededor desapareció momentáneamente, siendo reemplazado por una creciente tensión dentro de él. Sabía que algo tenía que hacerse, pero al mismo tiempo sentía la presión de la duda. No estaba seguro de qué debía hacer. Lo que sabía, sin embargo, era que ese mensaje no podía ser ignorado. No era solo un pedido de ayuda, era una súplica, algo que no podía dejar sin respuesta. Matías miró a Rocco, que aún estaba acostado en la cama improvisada que le había hecho en la posada. El husky, aunque débil, lo miraba con los mismos ojos intensos que de alguna manera parecían pedirle que hiciera algo. «¿Realmente quieres que vaya hasta allí?», murmuró Matías, más para sí mismo que para el perro. Pero no había duda en su corazón. Sabía que debía hacerlo. Ya no tenía dudas sobre lo que necesitaba hacer, aunque fuera peligroso, aunque eso pudiera poner en riesgo todo lo que ya había logrado. La verdad era que, a pesar de todo, nunca se había sentido tan vivo. Había vivido tanto tiempo en la indiferencia, siempre con miedo de involucrarse, de arriesgarse. Pero ese momento era diferente. Sentía, con una claridad desconcertante, que algo se estaba alineando, que la razón por la cual había sido llevado hasta esa posada, para ese momento exacto,
se estaba revelando ahora. No podía darle la espalda a eso. Matías tomó rápidamente sus cosas, el peso del papel aún en sus manos. Miró una vez más a Rocco, ahora más alerta, observándolo atentamente. El husky parecía comprender que algo estaba a punto de suceder, y su postura, de alguna manera, transmitía una especie de aprobación. Con una última mirada al perro, Matías salió de la posada decidido a seguir las pistas. No sabía exactamente dónde quedaba el valle al norte, pero el mapa que había visto en la pared de la posada podría guiarlo. La nieve caía pesadamente. El viento cortaba su piel y los picos de las montañas parecían distantes, casi inalcanzables. Pero Matías ya no se sentía solo. Ya no estaba buscando algo para llenar el vacío que sentía. Estaba en una misión, y eso le daba una sensación de propósito que jamás imaginó tener. El camino hacia el valle parecía interminable. A cada paso, el viento se volvía más fuerte, el paisaje más desolado. Las ramas de los árboles, cubiertas de hielo, crujían con el peso de la nieve, creando una sinfonía de sonidos que parecía aumentar la tensión en su pecho. Matías sentía la incomodidad del viaje, pero al mismo tiempo había algo profundamente liberador en la decisión que había tomado. Ya no estaba huyendo, ya no estaba tratando de esconderse. Estaba avanzando en busca de algo que ni siquiera entendía bien, pero que sentía que era crucial. A cada paso que daba, Matías comenzaba a darse cuenta de cuánto se había distanciado de su antigua vida de soledad. Ya no se sentía perdido. La misión de rescatar a ese hombre en la cabaña parecía más importante que cualquier otra cosa. Cuando Matías finalmente alcanzó el valle al norte, el escenario ante él era aún más desolado de lo que había imaginado. El viento parecía cortante y los vientos de nieve aún más implacables. Miró alrededor, tratando de identificar algún signo de una cabaña o refugio. Fue entonces cuando a lo lejos vio la pequeña estructura, casi oculta por la densa vegetación y la nieve acumulada. La cabaña parecía en ruinas, las maderas exteriores rotas y envejecidas, como si hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien vivió allí. Un escalofrío recorrió la columna de Matías, pero no se detuvo. Su objetivo estaba claro. Se acercó con cautela, sintiendo el peso de lo que podría encontrar. Al llegar a la puerta de la cabaña, Matías dudó por un momento. Sabía que el hombre estaba allí dentro, pero la angustia de no saber qué más podría haber a la espera lo dejaba nervioso. Con un empujón, la puerta crujió y se abrió lentamente, revelando un ambiente oscuro y húmedo. El olor a moho y el aire congelante no eran invitantes, pero Matías no se dejó abatir. Entró y buscó por los rincones de la cabaña. Fue cuando lo vio, un cuerpo desmayado, tirado en el suelo, casi inmóvil. El hombre estaba en un estado deplorable, con la piel pálida y los labios azulados, como si lo hubieran dejado morir. Su cuerpo parecía rígido por la exposición al frío y temblaba de una manera que Matías sintió en su propia alma. El desespero se apoderó de Matías mientras se acercaba rápidamente. Tocó la piel de Alejandro, verificando su temperatura. Estaba fría, pero aún había un leve pulso. Algo dentro de él se encendió y supo que no podía dejar a ese hombre morir allí. Matías luchó contra el miedo y la adrenalina que lo invadieron. No sabía lo que haría a continuación, pero la necesidad de actuar lo dominó. No tenía las herramientas adecuadas para manejar el estado crítico de Alejandro, pero con un esfuerzo increíble intentó calentar el cuerpo del hombre con sus propias manos, cubriéndolo con lo que quedaba de ropa que tenía. Sabía que necesitaba salir de allí rápido. La misión recién comenzaba y la dificultad aumentaba cada vez más. El viaje de regreso a la posada estuvo marcado por un cansancio agotador.
Cargar a Alejandro por los senderos de nieve era como transportar una piedra pesada, pero Matías no paraba. Sabía que la vida del hombre dependía de eso, y eso lo impulsaba a seguir. El camino, que antes parecía sencillo, ahora se volvía una lucha constante contra el agotamiento y el miedo. El viento cortante hacía que la visibilidad fuera casi nula, y a cada paso, Matías sentía sus fuerzas disminuir. Pero algo en el fondo de su ser le decía que no podía rendirse. El silencio del paisaje solo era interrumpido por el sonido pesado de su respiración y el esfuerzo de cargar al hombre. Cada paso dado, cada esfuerzo, parecía llevar a Matías a un lugar desconocido dentro de sí. Estaba allí, luchando contra todas las adversidades, no solo por Alejandro, sino por sí mismo, por algo más grande que no podía definir. Cuando finalmente Matías llegó a la posada exhausto y con el cuerpo de Alejandro aún sobre sus hombros, el alivio fue casi tangible. La energía del lugar parecía ser lo único que le daba fuerzas para continuar. Sabía que no podía perder tiempo. Con dificultad, colocó a Alejandro en una de las habitaciones más cercanas, calentando el ambiente lo más rápido posible. El silencio de la posada se hizo presente, un silencio ahora cargado de una tensión palpable. Matías miró al hombre, cuyos ojos aún estaban cerrados, y con una sensación de urgencia comenzó a frotar sus manos y piernas, tratando de devolver algo de calor al cuerpo que parecía estar en un estado cercano a la muerte. El calor de la posada parecía estar devolviendo lentamente la vida a Alejandro, pero no de forma inmediata. Mientras tanto, Rocco permaneció al lado de la cama, su mirada atenta y tranquila, como si estuviera consciente de lo que estaba sucediendo, pero también sabiendo que el momento requería paciencia. El husky estaba en silencio, los ojos penetrantes fijos en Alejandro, como si el animal comprendiera la fragilidad del momento. Matías observó esto con una leve sonrisa, tocando la cabeza del perro, como si le agradeciera por la compañía y la ayuda silenciosa. No sabía cómo, pero algo en Rocco parecía ofrecer una calma y estabilidad que Matías nunca supo que necesitaba. La presencia del perro estaba ligada a su propia transformación, y comenzaba a darse cuenta de esto poco a poco. Alejandro, finalmente, comenzó a dar señales de conciencia. Sus ojos se abrieron lentamente y su respiración, antes irregular y superficial, ahora parecía un poco más estable. Miró a su alrededor, confundido, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Fue cuando sus ojos se encontraron con los de Matías. El hombre parecía perplejo, como si no entendiera completamente dónde estaba o cómo había llegado allí. Sin embargo, sus ojos transmitían gratitud. ¿Tú me salvaste?, preguntó con una voz rasposa y quebrada. Sonaba vacía, como si sus fuerzas aún no hubieran vuelto por completo. Matías se sentó a su lado, sin saber qué decir inicialmente. Era extraño ver a un hombre en tal estado de vulnerabilidad, después de tantas dificultades y soledad, especialmente a alguien como Alejandro, que hasta entonces parecía una figura fuerte e independiente. No estabas solo, fue lo que Matías logró responder con una sonrisa discreta. No quería decir más, pues no sabía qué más podría añadir. Las palabras parecían innecesarias en ese momento, en el que lo más importante era el simple hecho de que él estaba allí, ofreciendo algo que nunca tuvo: ayuda genuina. A medida que pasaban los días, Alejandro fue recuperándose, lentamente, pero con un progreso constante. Parecía cada vez más lúcido y agradecido por haber sido rescatado, pero al mismo tiempo, Matías sentía que había algo más detrás de lo que el hombre estaba revelando. Fue durante una de las comidas, mientras ambos estaban sentados a la mesa, que Alejandro finalmente comenzó a hablar sobre lo que había sucedido. No fue solo un intento de robo, comenzó, con la voz grave y seria. Fui secuestrado. No es fácil de admitir,
Pero eso fue lo que pasó. Querían algo más de mí. El dinero, la propiedad, tal vez incluso venganza. Matías lo miró atentamente, sin saber exactamente qué responder. La historia que Alejandro estaba compartiendo parecía aún más oscura de lo que él había imaginado. El hombre continuó, con una expresión de dolor en su rostro. El responsable de esto, lo conozco. Fue mi amigo, pero se perdió con el tiempo. Ahora está detrás de mí, tratando de hacerme pagar por algo que no entendí. Matías sintió un nudo formarse en su estómago. La trama parecía complicarse, pero lo más inquietante era que el pasado de Alejandro parecía entrelazarse con el suyo de una manera inexplicable. ¿Quién podría imaginar que ese hombre, que ahora dependía de su ayuda para sobrevivir, estaba involucrado en algo tan peligroso y complejo? Mientras Alejandro hablaba, Rocco permaneció a su lado, sentado tranquilamente, pero sus ojos estaban fijos en el hombre, como si también estuviera escuchando atentamente. En cada palabra que Alejandro decía, Rocco levantaba la cabeza y miraba hacia la puerta, como si estuviera alertando sobre algo. Matías notó esto y no pudo dejar de sentir que, de alguna manera, el perro sabía más de lo que se estaba diciendo. Era como si Rocco hubiera estado en la escena de todo, tal vez incluso antes de que Alejandro fuera secuestrado. No sabía exactamente qué, pero sentía una conexión creciente con el perro, que parecía ser el vínculo entre él y Alejandro. Era Rocco quien había encontrado a Alejandro en esa cabaña, y Matías comenzó a creer que el animal podría haber sido más que un simple compañero de viaje. Mientras tanto, Alejandro continuó abriéndose, contando más sobre los días difíciles que pasó en cautiverio. Rocco fue lo único que me mantuvo cuerdo. Durante todo el tiempo no me dejó. Trataba de calentarme, protegerme, y cuando todo parecía perdido, fue él quien logró encontrar el camino para salir de ese lugar. La historia de Rocco, de alguna manera, parecía resonar profundamente en Matías. Ahora entendía por qué el perro era tan importante. No era solo un animal, sino el ancla emocional de Alejandro. Rocco, con su lealtad inquebrantable, representaba lo que Matías más deseaba: algo constante, algo que realmente importara. El dolor del hombre y la lealtad del perro tocaban algo profundo en Matías, algo que él nunca había permitido que tocara. El clima en la posada se volvió más tenso a medida que pasaban los días. Matías, sin querer involucrarse más profundamente de lo necesario, no podía ignorar la sensación creciente de que algo estaba a punto de suceder. Rocco, siempre atento, parecía cada vez más inquieto. Fue una mañana particularmente fría cuando Matías sintió que la presencia del secuestrador estaba más cerca. Notó que Rocco, una vez más, fijaba la mirada en la puerta, como si esperara la llegada de alguien. A lo largo de semanas cuidando a Alejandro y tratando de entender el enredo del secuestro, Matías comenzó a prestar atención a cada gesto del perro. Sabía que Rocco estaba tratando de alertarlo sobre algo. Algo estaba a punto de suceder y no podía ignorar las señales. Fue cuando la figura entró. El hombre que Matías reconoció inmediatamente, no solo por su semblante feroz, sino también por la tensión que él transmitía en su postura. El secuestrador o alguien involucrado en el crimen finalmente apareció. Sus ojos estaban fijos en Rocco, y por un breve momento el tiempo pareció detenerse. Matías sintió el escalofrío recorrer su espina dorsal, pero no tuvo tiempo para dudar. Rocco, con sus pelos erizados y la postura firme, ladró un sonido bajo y amenazador, sin apartar la mirada del hombre. Era evidente, el perro sabía quién era ese hombre. La presión estaba en el aire, y Matías, con el corazón acelerado, sintió el peso de la situación. El hombre no dijo una palabra, pero su presencia fue suficiente para que Matías supiera que lo enfrentaría. Alejandro, aún recuperándose,
Estaba en la sala de atrás, pero parecía percibir la tensión en el ambiente. Matías lo miró, tratando de entender qué hacer. La mirada de Alejandro, una mezcla de gratitud y preocupación, parecía pedir ayuda. Pero Matías no sabía si realmente podría hacer algo para cambiar la situación sin poner a ambos en peligro. El secuestrador no parecía un simple criminal. Había algo más detrás de su actitud, algo más profundo y oscuro. La interacción silenciosa entre el hombre y Rocco mostraba que el pasado de ambos estaba entrelazado de una manera que Matías aún no comprendía completamente. Después de algunos segundos, Matías decidió actuar. Caminó hasta la mesa de atención, donde, disimuladamente, tomó el teléfono, llamando a la policía. Su corazón latía con fuerza mientras esperaba que la llamada fuera atendida. El secuestrador, al percatarse del movimiento, dio un paso hacia la puerta. No parecía dispuesto a luchar, pero su expresión lo decía todo. Estaba allí para avisar que no desistiría tan fácilmente. El momento de confrontación estaba por llegar, y Matías sintió que su vida y la de Alejandro cambiarían para siempre. La policía llegó rápidamente, lo que sorprendió a Matías, pero sabía que el secuestrador no se quedaría por mucho tiempo. El hombre, al darse cuenta de que había sido identificado, intentó salir antes de ser detenido, pero Rocco, con una fuerza inusitada para un animal ya herido, avanzó hacia él, ladrando ferozmente. El secuestrador se detuvo, visiblemente asustado. El perro parecía ser el mayor obstáculo para su huida, más que cualquier acción de Matías o de las autoridades. La escena fue tensa, pero la presencia de Rocco, que siempre fue un animal fiel, ahora se revelaba de una manera más heroica de lo que jamás se podría haber anticipado. El secuestrador fue arrestado sin resistencia y la policía lo llevó a la comisaría, mientras Matías, aún atónito con los eventos de la mañana, intentaba comprender la magnitud de todo lo que había sucedido. Alejandro, que se recuperaba a pasos lentos, parecía aliviado, pero también preocupado. Él pagará, pero esto aún no ha terminado, dijo Alejandro en un tono grave. Hay más personas involucradas y esto no será fácil. Las palabras del hombre tenían un peso inmenso y Matías sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no estaba en un refugio solitario, sino envuelto en algo más grande, algo que lo ponía en una posición de responsabilidad que nunca imaginó asumir. Mientras la policía conducía al secuestrador lejos de la posada, Matías se alejó hacia el área trasera donde Rocco estaba, quieto, como siempre. Mirando al perro, Matías sintió una conexión inmensa. Sabía que sin el perro nada habría sucedido de esa manera. Rocco no solo había sido el héroe de la historia de Alejandro, sino también el catalizador de la transformación de Matías. El joven, que había vivido tanto tiempo al margen de su propia vida, ahora se veía en el centro de una trama que nunca elegiría, pero que de alguna manera estaba moldeando su existencia de una manera más profunda y verdadera de lo que jamás imaginó posible. Fue en ese momento que Matías se dio cuenta de que su viaje no solo se trataba de salvar a alguien o resolver un misterio, se trataba de él mismo. Había encontrado propósito, conexión e incluso una razón para vivir. La posada, que antes era solo un refugio temporal, ahora representaba más que un simple lugar de trabajo. Era su hogar, el lugar al que pertenecía, el lugar donde su historia estaba siendo reescrita. Todo parecía haber cambiado de repente. Su corazón, antes cerrado al mundo, ahora latía con un nuevo ritmo, uno guiado por lealtad, valentía y un sentido de pertenencia que él nunca supo que existía. Alejandro, aunque aún debilitado, pasó los días siguientes a la prisión del secuestrador, reflexionando sobre todo lo que había sucedido.
Estaba visiblemente agradecido, pero había algo en su mirada que demostraba más que simple gratitud. Matías, no puedes imaginar lo que has hecho por mí, le dijo con sinceridad mientras descansaba en la posada. Me diste algo en lo que ya no creía posible. Una oportunidad para comenzar de nuevo. Alejandro parecía encontrar consuelo en las palabras que ahora le dirigía a Matías. Y el joven, que siempre había visto su vida como algo pasajero, sintió por primera vez un peso de responsabilidad que lo hacía sentirse fuerte y seguro. La gratitud de Alejandro era palpable, pero Matías sabía que él no estaba allí solo para recibir agradecimientos. El intercambio que ambos habían vivido, incluso sin palabras explícitas, era más profundo. El vínculo que Matías tenía con Rocco, el heroísmo del perro y la forma en que la vida de Alejandro estaba entrelazada con la de Matías mostraban que había algo más grande sucediendo. Lo que comenzó como un simple gesto de salvar a un animal herido se transformó en una red de conexiones que desafiaba las experiencias de vida de ambos. Fue entonces cuando Alejandro hizo una propuesta que, para Matías, parecía imposible de rechazar, pero también una invitación al futuro. Ya no tengo nada más que ofrecerte, además de mi gratitud, dijo Alejandro con una mirada firme, pero puedo ofrecerte algo que tal vez cambie tu destino. Quiero darte la posada, Matías. Tienes el valor de ser el propietario de ella, de cambiar tu vida para siempre. Las palabras resonaron en Matías, que aún estaba digiriendo todo lo que había sucedido. Nunca había pensado en su futuro de manera tan concreta. Estaba allí para sobrevivir, no para prosperar. Pero Alejandro le estaba ofreciendo algo más grande, un propósito, una oportunidad que nunca buscó, pero que de alguna manera parecía ser la clave para su propia transformación. Matías permaneció en silencio por un largo momento, tratando de absorber la oferta. La idea de ser dueño de la posada parecía absurda, pero al mismo tiempo, algo en su corazón le decía que esa era la oportunidad que necesitaba. Miró a Rocco, que estaba a su lado con los ojos gentiles, y supo que la respuesta estaba allí, en la lealtad silenciosa del perro. «Acepto», respondió finalmente con una confianza que no sabía que poseía. «Acepto, porque sé que este es el comienzo de algo nuevo. No sé qué me depara el futuro, pero ya no puedo vivir solo esperando». La aceptación de Matías no fue solo un cambio de rol en la posada. Fue el comienzo de una transformación profunda dentro de él. En los primeros días como nuevo propietario, se vio rodeado de tareas que nunca imaginó tener que enfrentar. Pero en lugar de sentirse abrumado, algo en su interior lo motivaba a seguir. La rutina en la posada, antes una mera repetición diaria, ahora era su campo de acción, su laboratorio para crecer. Cada día aprendía más sobre el negocio, sobre las personas que pasaban por allí y, sobre todo, sobre sí mismo. Rocco, con su comportamiento tranquilo y siempre alerta, estaba a su lado, como una sombra leal. El perro no era solo una mascota, sino una presencia constante que le recordaba la importancia de la lealtad y la confianza. Matías sabía que no estaba solo, incluso en los momentos en que parecía que la vida le ponía desafíos inmensos. El animal estaba allí, silencioso, pero siempre presente, demostrando la verdadera fuerza que es ser leal al otro, independientemente de las circunstancias. Mientras la posada comenzaba a florecer bajo su nueva gestión, Matías empezó a darse cuenta de cuánto aún tenía que aprender sobre conexión humana. Las personas que pasaban por la posada eran diversas, pero la mayoría de ellas compartía algo en común. Estaban buscando un refugio, igual que él. Sentía una responsabilidad mayor por cada uno de sus huéspedes, como si estuviera ofreciendo algo que él mismo había buscado durante tanto tiempo, un lugar donde sentirse seguro y aceptado. Ese deseo de hacer el bien a los demás creció dentro de él.
y empezó a dedicar más tiempo a cada huésped, escuchando sus historias, ofreciendo palabras de apoyo. Estaba creando más que una posada, estaba creando un verdadero hogar para todos los que cruzaban su camino. Alejandro, ahora recuperado y en proceso de recuperación de su propia vida, visitaba frecuentemente a Matías para discutir el progreso de la posada y también para darle consejos. «Hiciste más que asumir un negocio», le dijo Alejandro una tarde mientras miraba el campo cubierto de nieve frente a él. «Creaste un lugar donde las personas pueden curarse, donde su pasado, como el tuyo, puede ser dejado atrás. Esa es la verdadera riqueza que posees, Matías». Las palabras de Alejandro estaban impregnadas de una sabiduría que Matías aún estaba empezando a entender. Pero a medida que caminaba por su nueva vida, se daba cuenta de que había mucho más por aprender de lo que imaginaba. Con el tiempo, la posada de Matías se convirtió en algo más que un simple refugio para los huéspedes. Era un lugar donde las personas se sentían acogidas, donde sus historias eran escuchadas y sus vidas, por más breves que fueran en su paso, cobraban un nuevo significado. Matías se había convertido no solo en el propietario de una posada, sino en alguien que ofrecía algo esencial: esperanza. Empezó a darse cuenta de que la verdadera fuerza no residía solo en poseer cosas, sino en crear lazos genuinos con aquellos a su alrededor. Él, que siempre había vivido al margen, ahora era el centro de algo más grande, algo que nunca había soñado. Rocco, su compañero fiel, era ahora una presencia constante, y Matías sentía que no podía vivir sin él. El perro era más que un animal. Era el vínculo entre su pasado y su presente, un símbolo de su propia transformación. Las mañanas, que antes estaban llenas de soledad y vacío, ahora comenzaban con el sonido de las patas de Rocco corriendo sobre la nieve. Juntos recorrían el camino de regreso a la posada, como si fueran una sola alma, unida por la experiencia que los había hecho más fuertes. Pero la vida de Matías estaba lejos de ser fácil. La posada enfrentaba desafíos diarios, como la falta de recursos para el mantenimiento y las inclemencias del tiempo que hacían los días aún más difíciles. Sin embargo, en lugar de desanimarse, Matías comenzó a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer. Había encontrado una fuerza dentro de sí que antes no existía, y cada vez más se veía capaz de lidiar con las dificultades que surgían. Con el apoyo de Alejandro, que ahora le ofrecía consejos como amigo, Matías comenzaba a encontrar soluciones prácticas a los problemas que enfrentaba la posada. Sin embargo, mientras Matías estaba inmerso en su nueva vida y en sus nuevos desafíos, había una sensación creciente de que la historia de Alejandro, aunque importante, aún estaba incompleta. Matías sentía que había algo detrás del secuestro de Alejandro que no había sido completamente esclarecido, algo que podría afectar su futuro y el de todos a su alrededor. La promesa de investigar el misterio detrás de la extorsión que casi destruyó la vida de Alejandro nunca salió de su mente, y mientras la posada comenzaba a prosperar, Matías sabía que esa era solo la primera etapa de su viaje. A medida que la posada ganaba reconocimiento en la región, Matías comenzó a darse cuenta de que su viaje de superación no solo estaba ligado al ambiente de la posada, sino también a la forma en que se veía a sí mismo en el mundo. El joven que alguna vez se sintió invisible e irrelevante, sin valor para los demás, ahora entendía que la verdadera riqueza estaba en las conexiones que había construido. La solidez de sus relaciones con los huéspedes, con Rocco y con Alejandro, reflejaba la transformación interna que él experimentaba. Matías ya no se veía como una persona cualquiera, perdida en el mundo. Había encontrado su propósito. A cada nuevo huésped que llegaba, se veía reflejado en sus historias, comprendiendo que todos, de alguna manera,
buscaban algo más. Lo que él ofrecía ahora no era solo un refugio temporal, sino una oportunidad para que los demás también encontraran algo que había estado perdido dentro de sí mismos: el pertenecer. Ese pequeño refugio en la Patagonia, cubierto por la nieve inmensa y aislado del resto del mundo, se había convertido en el símbolo de su propio viaje de resiliencia. Rocco, siempre a su lado, era el recordatorio de que la verdadera lealtad no proviene de promesas vacías, sino de la confianza construida día tras día. El husky no solo había salvado a Alejandro, sino que ahora representaba la esencia misma de la supervivencia, la amistad y la confianza. Matías nunca más sentiría la soledad de antes. Sabía que al lado de Rocco podría enfrentar cualquier tormenta que el futuro le deparara. Y, aunque la vida en la posada continuaba su curso, Matías no olvidó el compromiso de Alejandro con la justicia. La verdad detrás del secuestro y la promesa de que el pasado de Alejandro sería desvelado flotaban sobre él. Pero ahora, con un nuevo hogar y una nueva vida, Matías estaba preparado para afrontar lo que viniera. Sabía que, independientemente de los desafíos que lo esperaran, su fuerza estaba en lo que había aprendido hasta entonces, que la superación no sucede en grandes gestos, sino en los momentos diarios de valentía y decisión. Ahora, con su vida transformada y nuevos descubrimientos por delante, Matías está listo para enfrentar los próximos capítulos de su viaje. Pero, ¿y tú? Ya has pasado por una experiencia que cambió completamente tu vida. ¿Cómo encontraste tu fuerza cuando todo parecía perdido? Comparte tu historia en los comentarios y discutámoslo juntos. No olvides darle me gusta a este video si te conectaste con la historia de Matías. Y suscríbete para más relatos inspiradores y historias de superación. Hasta la próxima.